Buenas, continuamos con los contratos clásicos que veníamos desarrollando. Ya vimos que el patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y deudas de una persona y que las obligaciones patrimoniales surgen principalmente de los contratos, como por ejemplo el de compraventa que vimos, la locación, el mutuo oneroso. Hoy veremos el contrato de seguro, que es una herramienta esencial para proteger ese patrimonio. Miren los videos de esta diapositiva. En primer lugar, vean qué está ocurriendo. Piensen en el impacto económico que sufre el dueño y pregúntense qué papel juega el derecho comercial para mitigar estas catástrofes. La respuesta es simple, es el contrato de seguro. Y nuestro objetivo es definir sus obligaciones y los derechos que surgen de este contrato. En cualquier actividad social, laboral, comercial, hay un contrato de seguro. Por ejemplo, si contrataron un seguro de vida, si operan o tienen una tarjeta de crédito, si tienen un seguro van a tener un seguro por saldo deudor, y si son médicos, por ejemplo, también probablemente tengan que contratar un seguro de mala praxis. En el ámbito laboral, los trabajadores todos tienen una RT que los cubre por cualquier eventualidad o accidente o enfermedad que sufran en materia laboral. Es por eso que es tan importante conocer este contrato que convive con nosotros. Conceptualmente, el contrato de seguro es el acuerdo por el cual el asegurador se obliga mediante el pago de una prima a indemnizar al asegurado o beneficiario si se produce un evento futuro e incierto, que a esto denominamos riesgo. Las características propias de este contrato son las siguientes. Es un contrato que es consensual, esto es, se perfecciona con el simple acuerdo de partes. Basta un llamado telefónico donde el productor y el asegurado estén de acuerdo en contratar y ambos expresen este consentimiento. Es un contrato bilateral, genera obligaciones para ambas partes, de un lado pagar la prima, del otro lado pagar la indemnización. Es un contrato oneroso porque hay una contraprestación económica, es decir, no es gratis. Y también es dentro de esta onerosidad, decimos que es aleatorio, dado que la obligación del asegurador depende de un suceso incierto, que es el siniestro. Podemos pagar años el seguro obligatorio automotor, por ejemplo, y no utilizarlo o no tener que utilizarlo nunca. Y generalmente estamos frente a un contrato que es de adhesión. Esto es, las cláusulas del contrato, las condiciones ya están establecidas por la compañía. Respecto a las partes intervinientes, nos vamos a encontrar, por un lado, a la parte llamada asegurador, que va a ser una compañía que asume el riesgo, generalmente asume la figura societaria de sociedad anónima o puede ser también una cooperativa. Esto permite a los socios de esa sociedad no comprometer más que el capital que aportaron. Por otro lado está la parte asegurada, que admite una triple división. Por un lado, el asegurado, que es el titular del interés protegido, por ejemplo, el dueño del automotor, el tomador o contratante, que es quien celebra el contrato y paga la prima, y el beneficiario, que es quien recibe la prestación, especialmente relevante en seguros de vida. Por lo tanto, la parte asegurada puede reunirse en un solo sujeto o estar formada por tres personas distintas. Por ejemplo, una persona podría ser titular registral, pero no ser quien contrató con la compañía. Respecto de los elementos, tenemos tres esenciales. En primer lugar, ya lo dijimos recién, pero ahora lo clarificamos un poco más. Dimos que la prima es uno de los elementos del seguro y es el precio, el costo que el tomador tiene y paga por la cobertura. Este monto está en función del riesgo que se asume. Por lo tanto, a mayor riesgo, mayor precio. Por otro lado, tenemos el riesgo, que va a ser un evento futuro e incierto, que de ocurrir desencadena la obligación del asegurador. Por ejemplo, reponer al estado anterior, indemnizar o pagar la prestación convenida. Por ejemplo, si en un accidente de tránsito
los daños que haya sufrido el vehículo deberán ser o intentar repararse. Si no se puede reparar, se cambia por una suma de dinero equivalente, que a eso llamamos indemnización. Y por último tenemos el tercer elemento, que es el interés asegurable, que es una relación económica que existe entre la persona o la parte sujeto y el objeto asegurado y que se protege contra el riesgo. Por ejemplo, si tengo un auto de 30 millones de pesos, mi interés asegurable es de 30 millones de pesos. Se puede hacer un infraseguro, es decir, asegurar por un monto inferior al real. Lo que no se puede hacer es asegurar por encima del interés asegurable. En cuanto a las obligaciones que asumen las partes, nos encontramos en primer lugar con quien carga con la mayor cantidad de obligaciones. En primer lugar, el asegurado debe pagar la prima. La falta de pago de prima, es decir, del pago periódico al asegurador, genera o acarrea la privación del servicio y por lo tanto no va a haber ningún tipo de cobertura asegurativa. Por eso es tan importante asegurar justamente pagar la prima en tiempo y forma y siempre se recomienda adherirlo a un débito automático para no dejar de tener cobertura asegurativa. En segundo lugar, decimos que el asegurado tiene que denunciar el estado del riesgo al momento de contratar, esto es, exhibir el objeto, mostrar en el estado en el que se encuentra, o puede consistir, por ejemplo, en la firma de una declaración jurada para constatar en el estado en el que se encuentra el bien al momento de la contratación, el bien o la persona. Y denunciar la agravación del riesgo es distinto, porque ahí toda transformación que uno le realiza al objeto, por ejemplo, le agregan, no sé, una defensa cromada a la camioneta o polarizan los vidrios, y toda transformación que ocurra durante la vigencia del contrato, bueno, va a tener que denunciarse para poder tener cobertura asegurativa. Por ejemplo, pasa mucho con los automotores que tienen otra forma de propulsión. Por ejemplo, el auto es a nafta y se le hace la transformación para que circule a gas. Bueno, hay que anunciarlo, avisar, dar aviso al asegurador. Por otro lado, la obligación de denunciar el siniestro. Apenas se realiza el siniestro, tiene 72 horas el asegurado para denunciar bajo la sanción de no tener cobertura asegurativa si no se denuncia en este tiempo, en este plazo tan breve. Y por último, tiene la obligación el asegurado del salvataje, es decir, realizar todas las acciones para evitar o disminuir el daño una vez ocurrido el siniestro. Por ejemplo, si se prende fuego el auto, bueno, tratar de extinguirlo sin exigírsele al asegurado un acto de arrojo o de heroísmo. Por parte del asegurador, las obligaciones son menores. Por un lado, pagar la prestación convenida, es decir, reparar o indemnizar, y por parte del asegurador, reintegrar todos los gastos, como los incurridos por el asegurado en el salvataje, por ejemplo. Podría consistir en la recarga del matafuegos si es que me facilitaron un matafuegos para apagar ese incendio. Bueno, como ustedes ven, estas son dos coberturas asegurativas eh, que básicamente nos permiten diferenciar, digo, cuando uno analiza las pólizas, ve que hay seguros que tienen mayor y otros menor cobertura, y en la práctica se presenta, por un lado, una póliza que tiene una cobertura contra todo riesgo, es decir, eh, no solamente la obligatoriedad del seguro para el seguro común, el seguro obligatorio, sino cualquier riesgo extra que sufra el bien. Por ejemplo, destrucción total o, por ejemplo, puede ser incendio. Todas estas coberturas, por supuesto que hay una diferencia en el precio. Lo que siempre tenemos que analizar es si en realidad la diferencia de valor
no se traduce eventualmente en una prevención. Por ejemplo, entre un seguro de automotor del seguro obligatorio respecto a un seguro contra todo riesgo, por ahí tenemos una diferencia de 30 o 40 o 50 mil pesos. Pero realmente dimensionamos la importancia de tener una cobertura contra todo riesgo cuando el auto se nos destruye totalmente o nos embiste o nos choca a alguien que no tiene cobertura asegurativa. Digo, esto cada vez, sobre todo en parques automotores tan importantes como lo de las grandes ciudades, bueno, circular con un seguro contra todo riesgo puede significar no quedar con el auto absolutamente abandonado. Y bueno, ya finalizando, vamos a sintetizar las ideas centrales. En principio estuvimos hablando de que el seguro es un contrato que nos permite transformar esta incertidumbre del riesgo en un costo cierto, nos da previsibilidad, ¿no? Entonces, acá los conceptos clave van a estar en este trinomio de prima, riesgo, interés asegurable. La prima es el costo del seguro, lo que me sale el seguro. El riesgo, este evento futuro, y el interés asegurable será esta relación económica entre el sujeto y el objeto. Y para cerrar, quiero que piensen en esto y respondan brevemente para la próxima clase. Solamente como ticket de salida decimos, en esta clase aprendí ¿qué? Sobre el contrato de seguro. Y esta respuesta nos servirá de puente para analizar las pólizas de los contratos de seguro que traigan ustedes en la clase siguiente. Muchas gracias.